Hola, bienvenidos a estas últimas sesiones sobre la prevención en familia, que me estoy centrando en aspectos puramente de adicción. Estamos con el ciclo de adicciones en adolescentes, pero quiero expandir esta cuestión a aspectos fundamentalmente que nos aporta la neurociencia. En algunos cursos que se me ha solicitado he trabajado este índice que ahora les presento y que quiero ser la última de las sesiones para explicar qué es lo que se sabe definitivamente año 2021 en adicciones de la neurociencia y ver qué podemos finalmente realizar en familia. Este es el índice que vamos a trabajar hoy de las últimas sesiones. Voy a plantear una pequeña introducción, si hay predisposición genética, qué fenómenos de plasticidad cerebral, todo esto lo hemos ido más o menos barnizando, pincelando, quizá tal vez pasando por encima, pero hoy me voy a detener más profusamente en ellos porque los padres, primero, para prevenir deben de saber y segundo, deben de hacer. Y voy a hablar de cómo hacer esas competencias. Bien. Definir lo que se sitúa en el origen, en el inicio de los procesos adictivos, es una meta que ha perseguido la investigación, siempre. Desde el inicio de las investigaciones, tanto en psicología como después en la neurobiología y en otras cuestiones. ¿Qué causas influyen en estos procesos? Sería de una ayuda inestimable para saber qué causa y poner un atajo, algo que ataje esa cuestión y ser lo más eficaz y eficientemente adecuados a esa necesidad, que últimamente lo estamos notando muchísimo. Se presentan, y lo voy a hacer hoy, las variables más estudiadas desde la neurociencia. La psicología es necesaria, pero no es un concepto suficiente. Y por eso me he volcado dándoles conceptos de cómo el cerebro se afecta, no solamente con sustancias, sino con conductas adictivas. De hecho, la unidad de prevención comunitaria en conductas adictivas cambió el nombre de UPC a UPC-CA, conductas adictivas. Comentaré aspectos acerca de la predisposición genética. Es verdad que hay predisposición genética, fenómenos alrededor de los genes, la plasticidad cerebral, si unas familias son más vulnerables que otras, y que estas cuestiones son algo que la prevención deberá incorporar, no en el futuro, sino ya en el presente, estos conocimientos que progresivamente se han ido acumulando en nuestro terreno. Bien. Desde esta integración de los diferentes niveles de análisis, voy a afrontar los problemas asociados al consumo problemático, no de sustancias solamente, sino de estas conductas. Diversos estudios plantean la relación entre la carga genética y la vulnerabilidad. Vamos entonces con el primer punto, referente ¿hay más carga genética que lleven a la vulnerabilidad? Tras el análisis y descubrimientos del genoma humano, se ha orientado la investigación hacia la determinación de aquellos genes que podrían tener, hay genes que podrían tener una capacidad predisponente hacia desarrollar ciertos problemas adictivos. Aún así, se encuentran diversos obstáculos con este objetivo, especialmente debido a las dificultades para encontrar asociaciones individuales entre un gen determinado y comportamiento adictivo, que lo hace algo que no es un único factor de influencia. La investigación en genética parece apostar por considerar que un solo gen estaría involucrado en diferentes conductas y que una conducta estaría influida por la expresión de diversos genes combinados entre sí. Algunas de las cuestiones que sí parecen estar muy clarificadas ya en este contexto son que la carga genética influye principalmente en el paso del consumo a los problemas de adicción, en conjunción con los factores ambientales y los efectos de la propia sustancia. Es decir, un gen no lleva al inicio del consumo, pero un gen sí que es un factor determinante en el mantenimiento tras un inicio en el consumo. Es como si alguien entrara en un grupo, formando parte de un grupo de adolescentes, entran 5 a consumir algo, y por qué solamente 1 o 2 tienen de esos problemas mantenidos de adicción, es decir, pierden su libertad de ejecución, de apartarse de aquello, porque un gen modifica precisamente ciertas partes cerebrales en esas personas que eran más vulnerables genéticamente. Y entre todas las influencias genéticas, una de las más firmemente establecidas como precursoras del desarrollo de un patrón determinado de abuso de sustancias es la que predispone a la conducta impulsiva, desinhibida y poco reflexiva.
No obstante, también contamos con evidencias de que esta tendencia genéticamente determinada solo se expresará como conducta mala, disfuncional y favorecedora de la adicción en presencia de determinadas circunstancias ambientales, pero no en otras. Es decir, si la genética es el camino, el ambiente es el destino. Sin ambiente no hay una activación de esa genética, traducido literalmente. Por eso tan frecuentemente es importante extraer a la persona que ha estado adicta a una conducta adictiva, genérica, de su propio ambiente, que es un detonante de su continuidad. Bien. Las líneas actuales, estoy hablando incluso de investigaciones 2020, se orientan a considerar los problemas de adicción dentro de un espectro más amplio de problemas de conducta, que es lo que se llama un fenotipo general, marcado por esa externalización. Es lo externo lo que hace que las personas actualicen esa necesidad de ser adictas. Tal expresión, en todo caso, no sería independiente del contexto. Se han propuesto muchos mecanismos que vinculan el entorno social temprano con cierta programación epigenética a lo largo plazo, que se traducirá en determinados comportamientos futuros. Cierta capacidad de respuesta al estrés, variables de salud en la vida adulta, programación epigenética, pero todo esto está todavía por determinar. Algo que por otra parte supone la definitiva superación del término comorbilidad como un concepto obsoleto, vinculado a una mera acumulación de evidencia fenomenológica, dado que desde una perspectiva causalista, la aparición de diversos trastornos de manera conjunta sería algo no solo previsible, sino esperable. Lo que estoy intentando explicar es que aunque tenga una motivación genética predisponente que modifique incluso el cerebro, no va a llevar inexorablemente a B. Es el ambiente, y es las circunstancias, y es la vulnerabilidad a lo largo del ciclo de desarrollo familiar, y es una situación personal, por ejemplo ahora, porque con la pandemia han ocurrido previsiblemente ciertos cambios y otros que eran esperables no han ocurrido. Pues podemos estudiar, como en todo en ciencia, que por ejemplo el hecho de estar confinados, el hecho de que haya una mayor dificultad de previsión económica, hace que se suban un cierto tipo de apuestas por necesidad de soslayar, de saltar esa necesidad económica, pero que haya disminuido el consumo de otras, efectivamente. La prevención, por tanto, de conductas adictivas ha prestado atención en las últimas décadas a la psicopatología, que favorecen el establecimiento de esa adicción, considerando esta como una más de tales manifestaciones. Sin embargo, esta acumulación de etiquetas diagnósticas apenas ha favorecido la comprensión del proceso. De hecho, estudios más recientes comienzan a interesarse por las vías que siguen los individuos para transitar, como antes comenté, entre el consumo y el proceso adictivo. ¿Y qué es la alteración que favorece dicho tránsito? Estudios recientes con técnicas de neuroimagen, por ejemplo, indican que la sustancia gris, y de todo esto ya he hablado más profusamente en anteriores vídeos, que la sustancia gris en la zona prefrontal aumenta hasta los 11 años en las mujeres y hasta los 12 en varones, para disminuirlos más tarde, lo que sin duda está reflejando el establecimiento de nuevas sinapsis, de nuevas conexiones cerebrales en esas zonas, en la etapa inmediatamente anterior a la pubertad y su posterior recorte. Se observa entonces un incremento en la sustancia blanca durante la adolescencia, lo que indica una mielinización progresiva en esas conexiones. ¿Y qué tiene que ver esto con las capacidades de hacer frente a la adicción? Porque la sustancia blanca son fundamentalmente los cables de cerebro, y si tengo conexión con algo para hacerme frente y más fuerte ante los factores de riesgo, fundamentalmente el grupo de amigos que me están haciendo presión para caer en lo mismo, tendré más herramientas intelectuales. ¿Y cómo se activan esas partes? Y la parte de educación en familia es imprescindible, darle esas herramientas, no coartar, pero a nuestros hijos no podemos decirle no porque no, porque te lo digo yo, no funciona, hace tiempo que no funciona, nunca funcionó del todo.
Lo importante es saber que eso hace daño. Les voy a poner un ejemplo. A partir de las últimas charlas que hice, tanto de ludopatía, pero sobre todo del cannabis, muchísimos padres me han consultado diciendo, esto no lo sabíamos, podíamos haberlo trabajado, porque es lo que les llega. Si les das información cercana, sencilla, pero también profunda, valgan las extremosidades que estoy diciendo, van a ver que aquello efectivamente tiene completamente razón. Pero esto tiene que ocurrir antes del inicio de los primeros consumos, porque una sustancia en un momento de máxima vulnerabilidad del cerebro, es como decía en el último vídeo que les puse, un trocito de un vídeo, es como jugar a la ruleta rusa. No sabes cuán de cargado puede estar algo ante una afectación, y aunque no esté muy cargado, puede afectar muchísimo al cerebro adolescente. Bien, en último término, esta mejora progresiva durante la segunda década de la vida, de los 10 a los 20, entre la corteza orbitofrontal y alguna estructura límbica como la amígdala, el hipocampo, he hablado muchísimo de estas partes, el núcleo caudado, va a conllevar un importante avance en el control cognitivo, que es lo que estoy explicando ahora. Sabiendo eso, tenemos que decirles a nuestros adolescentes cómo les afecta, con datos reales basados en ciencia, que es lo que les llega. Es preciso también tener en cuenta que estas conexiones intracorticales, y en tal medida la calidad final del cableado va a depender de cuestiones ambientales como factores afectivos, experiencias de estrés o exigencias del medio, de modo que el control cortical reflejará, en último término, una programación espontánea construida a partir del historial del reforzamiento experimentado por cada sujeto. Por ejemplo, esto es en España Oliva y Antolín en 2010 o algunos autores holandeses que ya lo comentaban. Lo importante de todo esto que es que esa conexión va, como en todo en neurociencia, va basada en una construcción cerebral que va de lo emocional, sistema límbico, a lo posterior, a lo final. Y hago así con las manos para que entiendan cómo el desarrollo cerebral va creciendo en la segunda década de vida de cada ser humano. Pero tenemos que haber trabajado muchísimo la emocionalidad, la afectividad, la esencia de la identidad de lo que son, no simplemente de órdenes. De hecho, la estructura familiar más tóxica es la que se basa en órdenes, en amenazas. La dirección por amenazas también a nivel laboral es la que peor resultados obtiene. Bien. Recientes estudios también, voy a seguir señalando, el efecto del estrés sobre el funcionamiento cerebral, señalando cómo afecta especialmente dicho funcionamiento de estructuras como la corteza prefrontal o el hipocampo. De todo esto ya hemos hablado. La respuesta al estrés parece fundamentalmente vinculada a experiencias tempranas, exposición y habituación a circunstancias sociales y estrés subjetivo, lo que en último término puede asociarse a un estrés crónico y manifestaciones psicopatológicas en edades posteriores, aunque en aquel momento. Permítame un inciso. Vuelvan a ver, lo tienen subido en mi canal de YouTube, en el Ayuntamiento Municipal, en el Ayuntamiento de Albatera, el fenómeno del estrés durante la adolescencia. Y en base a esta relación entre experiencias tempranas y psicopatología en la edad adulta, está la influencia de aquellas en el desarrollo cerebral y su implicación en dificultades de aprendizaje y problemas de atención o memoria, entre otros. Bien. Una reciente revisión señalaba la influencia que el estrés tiene en el funcionamiento cerebral a lo largo de las diferentes etapas de vida. Y todo esto ya lo he comentado profusamente, así que me voy a centrar fundamentalmente en apartado de qué podemos hacer en familia. Vamos allá. Son 10 pasos como una conclusión de aquello que podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a afrontar el desafío del alcohol, del resto de drogas, yo he puesto el alcohol, pero también las conductas adictivas. Son 10 pasos fundamentales del cual la charla de hoy es la primera parte. Aprenda a escuchar realmente a sus hijos, hable con sus hijos acerca de las conductas adictivas, ayuda a sus hijos a sentirse bien consigo mismos, ofrezca un buen ejemplo, ayuda a sus hijos a desarrollar valores, a afrontar la presión de los compañeros, establezcamos normas familiares claras y estables, fomentemos actividades recreativas, ayudemos a nuestros hijos a tomar decisiones,
y aprendamos a actuar como padres. Vamos con cada una de estos apartados. Aprendamos a escuchar realmente a nuestros hijos. Nuestros hijos compartirán nuestras experiencias si demuestra estar escuchando en cada momento de manera atenta y respetuosa. Bien. Los niños pueden hablar, los adolescentes, mejor sobre cualquier tema con aquellos padres que saben escuchar. Por cierto tipo de respuesta de los padres, hacen difícil que los preadolescentes, que es donde se marca fundamentalmente en el inicio, entre el cambio de primaria a secundaria, compartan sus sentimientos. Los siguientes estilos de respuesta paterna se han mostrado muy inadecuados y son los más profusamente utilizados en familia. Juzgar, ser autovirtuoso o hipócrita, lo que debes hacer, dar demasiados consejos o pretender tener todas las respuestas, criticar o ridiculizar. Hagamos un examen interior de cómo funcionamos con este tipo de cuestiones. Tomar a la ligera los problemas del niño. Hoy mismo he publicado un post sobre esta cuestión de ningunear las emociones. Ser incongruente entre lo que se dice y lo que se hace. Pues bien, escuchar con atención pone de manifiesto una preocupación cariñosa por los hijos, pero escuchar supone algo más que no interrumpir mientras el otro habla. Escuchar realmente requiere concentración y práctica. A continuación voy a mencionar 5 habilidades de escucha que pueden ayudar a cualquier padre a llegar mejor a sus hijos. Vamos con ellas. La primera son habilidades básicas, porque entiendo que es necesario trabajar las competencias personales en familia. Durante mucho tiempo he desarrollado la escuela de padres presencial y se ha entrenado a cada persona porque tenemos una tendencia a repetir aquello que hemos vivido en los momentos críticos. Y lo más importante es ser supervisados profesionalmente y ha funcionado durante más de casi 30 años la escuela de padres presencial. Vale. Primera habilidad que podemos hacer es poner en sus propias palabras los comentarios de sus hijos para hacerles ver que les ha entendido. Es muy importante, es el reflejo, se llama reflejo en psicología, aquella capacidad de responder haciendo mío las palabras para que el otro las escuche en boca del otro. Activa partes del cerebro y sobre todo las neuronas en espejo. Al igual que las demás personas, sus hijos necesitan hablar sobre sus enfados y frustraciones. Al hablar de algo que me preocupa, mi otro hemisferio entiende lo que me está pasando y yo respondo, pero necesito a otra persona. Cuando están disgustados, quieren comprensión, no soluciones. Tantas personas me dicen que van a hablar con alguien y siempre les dice soluciones. Es una frustración enorme, sobre todo con adolescentes que no tienen el cerebro acabado de formar. Estarán preparados para las soluciones una vez que se hayan desahogado, pero primero vamos por partes, primero desahogo y luego solución. Una manera de mostrarles que les comprende es repetir con sus propias palabras lo que ellos han dicho. Y eso se llama escuchar reflexivamente, se llama el reflejo. Escuchar reflexivamente cumple 3 propósitos. Asegura a sus hijos que usted escuchó lo que están diciendo. Permite a sus hijos oír en palabras de otros sus propias afirmaciones y así reconsiderar sus sentimientos. Y darse, bueno, pues sí que es irracional y no pocas veces me lo han comentado adolescentes. Y en tercer lugar, le asegura a usted que puede entender correctamente a sus hijos. Un ejemplo de escucha reflexiva puede ser esto que les he escrito aquí. Un hijo o una hija. Dice, me lo inventa, odio a Juan, invitó a todo el mundo a su fiesta de cumpleaños, menos a mí, el padre. Parece que estás disgustado con Juan por no haberte invitado a su fiesta. Sí, bueno, la verdad es que es mi mejor amigo y me apetecía mucho ir a la fiesta de su cumpleaños. ¿Entonces estás triste y enfadado al mismo tiempo porque no fuiste a la fiesta de tu mejor amigo? Sí. Pienso que no me invitó, fue simplemente porque yo tampoco lo hice el día de mi cumpleaños. Está analizando qué es lo que puede haber pasado y que el otro está enfadado. Si no entramos en una espiral de críticas y de malestar que genera, curiosamente a nivel de neurociencia, cortisol, que es la hormona del estrés que tantas veces he nombrado. La segunda habilidad es cuando hable con sus hijos, observe sus rostros y el lenguaje corporal. Frecuentemente sus hijos les asegurarán que no se sienten tristes o desilusionados, pero un temblor en el mentón o unos ojos demasiado brillantes le dirán a usted lo contrario. Cuando las palabras y el lenguaje corporal expresen diferencias, dos cosas completamente diferentes, haga siempre caso
al lenguaje corporal. Perdón. La tercera habilidad es brinde apoyo y estímulo no verbal. Esto puede incluir ofrecer una sonrisa, un abrazo, un guiño, mover la cabeza, tomar contacto visual, una palmada en el hombro, coger de la mano a su hijo mientras escucha, hacer simplemente este gesto de que estás ahí escuchando. Se llama efecto Grace Point. Hay estudios que hablan simplemente de este gesto de estar mirando y asintiendo la cabeza, hace que la persona hable de sus emociones reales 3 veces más, tanto más un adolescente que necesita expresarse. Si no, lo van a comentar fuera, y la información fuera siempre va a ser o parcial o sesgada o interesada o no válida. Bien. La cuarta habilidad es utilice el tono de voz adecuado a la respuesta que usted está dando. Recuerde que su tono de voz envía mensajes de una forma tan clara como sus propias palabras. Asegúrese de que su tono no parezca sarcástico ni de un sábelo-todo, ni en lo verbal ni en lo no verbal. La quinta habilidad es emplee frases alentadoras que demuestren su interés y mantengan viva la conversación. Pequeñas frases dichas durante pausas apropiadas en la conversación pueden comunicar a sus hijos cuánto le preocupan a usted sus asuntos, no los propios. Frases del tipo que son coletillas, ¿de verdad? Háblame de eso, dime. Parece como si tú, reflejo, ¿y qué pasó después? Simplemente no dar soluciones, no cortar, no estar en la puerta, sino ¿y qué pasó? Darme la sensación de ser alguien interesante, alguien importante, en cuanto a lo que dice y cómo lo dice. Una de las cosas que más he notado es que los adolescentes se sienten robados en su tiempo. Es una cosa asombrosa y me lo insisten. He aquí un ejemplo de conversación sobre el alcohol, lo he cogido, estamos hablando de adicciones en el ciclo que estoy llevando a cabo, que utiliza estas habilidades de escucha. Un hijo o una hija, como pueden ver. Paré en casa de Francisco cuando venía. Su madre había salido. Sacó una cerveza y nos dio a probar a Juan y a mí. Yo tiré la mía por el lavabo, pero Francisco se enfadó. El padre, pareces preocupado porque Francisco se disgustó contigo. ¿Quieres contármelo? No supe qué hacer cuando me dio la cerveza. Te sentiste confuso y no supiste qué hacer. Ahora que ya pasó, dime, ¿crees que podías haberte comportado de otra manera? ¿Deberías haber hecho otra cosa? Tú. No le está diciendo, este es el consejo que les doy, no le está diciendo, hiciste muy bien, no. ¿Piensas tú que podías haber hecho algo de otra manera, más adecuado? Pude haberle dicho, no, gracias, no tomo cerveza, o que tenía algo que hacer y haberme ido. Situaciones como estas pueden ser difíciles. Está apoyando en su ciclo de desarrollo la toma de decisiones que ha tomado, pero aún es más. Está apoyando la emoción que está debajo. ¿Cómo podrías actuar en el futuro con algo parecido? Probablemente le agradeceré la invitación, pero insistiré en que no bebo cerveza. Y aquí, el abrazo con el hijo hace que se libere dopamina, serotonina, tranquilidad. Estoy contento porque no tomaste la cerveza y me agrada que pienses que lo mejor es no hacerlo, como hemos hablado por conocimientos que tenemos, tanto teóricos como de otra manera. Este ejemplo es muy importante. De hecho, conforme lo he preparado, lo voy a subir en redes sociales mías de la Unidad Municipal de Neuropsicología para que ustedes lo dispongan. Es un ejemplo y no está dando ninguna solución fácil. El segundo paso que podemos hacer es hablar con nuestros hijos acerca en concreto del alcohol, el tabaco, el cannabis, las conductas adictivas en pantallas, otro tipo de drogas. Bien. Usted puede ayudar a cambiar las ideas que pudieran tener sus hijos respecto a que todas las personas beben alcohol, fuman tabaco o consumen drogas. Tanto si los adultos de casa fuman o toman alcohol como si no, puede estar seguro que los niños conocen su uso por los amigos, otros adultos, la publicidad cuando se ha hecho indirectamente. Cuando hable con sus hijos acerca del alcohol o el tabaco, descubrirá que probablemente ya han adquirido algunas ideas erróneas. Por otra parte, a estas edades comienzan los primeros consumos. La encuesta nacional de consumo en población escolar pone de relieve una preocupantísima tendencia.
¿Cuál es la mayor precocidad de los escolares en el contacto con las primeras drogas? Además, señala la creciente incorporación de chicas al uso de drogas ilegales. Los datos señalan la importancia de la comunicación sobre el tema entre padres e hijos, para ayudar a cambiar concepciones erróneas y actitudes equivocadas por parte de niños y niñas. Todos estos datos señalan la importancia de la comunicación sobre el tema entre padres e hijos, para ayudar a cambiar concepciones erróneas y actitudes equivocadas. Bien. Lo primero que podemos hacer respecto a esta cuestión de hablar es, vamos a aprender a desafiar los mitos. La televisión y el cine son importantes fuentes de conocimiento sobre el alcohol, el tabaco, el cannabis. Sin embargo, muchas de las impresiones recibidas por los adolescentes, y sobre todo en la parte más importante de la preadolescencia, es a través de estos medios, y son erróneas. Como padres podemos discutir algunos de los mitos a que están expuestos sus hijos, introduciendo de modo casual, no deliberado, en una clase, en una charla, preguntas abiertas como las que yo puedo sugerir a continuación, tras cada mito y cada hecho. Mito 1. Todas las personas famosas y con talento beben alcohol. Hecho. Muchas personas famosas y con talento no fuman, se toman bebidas alcohólicas. Además, el mero hecho de fumar o consumir alcohol no hace a nadie famoso o creativo, mientras que su consumo abusivo puede tener el efecto opuesto. Hay algunos trabajos, por ejemplo, sobre las asociaciones inconscientes que hace nuestro cerebro. Para eso pagan a personajes públicos sobre el tema del juego. Tener éxito y jugar es como un consumo, es como una asociación no nombrada, pero que nuestro cerebro sí que capta. Y como esto, todo. ¿Vale? ¿Por qué crees que se utilizan tantas personas famosas en la publicidad? Es una pregunta no capciosa, pero sí muy interesante para que reflexionen. Es el método socrático, que es el que mejor funciona. Sócrates, cuando se le planteaba alguna cuestión, la devolvía de la manera más inteligente posible para que la persona llegara a una conclusión adecuada. ¿Por qué crees que se utilizan personas famosas en la publicidad? Segundo mito, cuando las cosas van mal, tomar una copa puede ayudar. El alcohol afecta a las distintas personas de un modo diferente. Incluso a la misma persona puede afectarle de manera distinta en diversas ocasiones. Una copa puede hacer que se sienta relajado o más contento, pero también enojado, triste o deprimido. Y en cualquier caso, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, con lo cual aparentemente tiene una fase muy corta de ímpetu, pero que luego va a crear mayor cantidad de depresión en nuestro cerebro. De alguna manera hace que la persona se sienta después más deprimida. Es asombroso. Bien, la pregunta que podríamos hacer es esta. ¿Qué podría pasarle a una persona que bebe mucho cuando las cosas no van bien en su vida? Bien, yo lo voy a dejar en este punto para continuar en la próxima sesión, en el cual vamos a trabajar sencillamente este aspecto. Razones por las que los adolescentes no deben beber alcohol. Pues muchas gracias por su atención y les espero en el próximo y último vídeo de esta charla.